Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Gracias al Señor porque podemos estar una vez más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios como un aporte importante de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema que muy pocas veces se aborda, pero queremos hacerlo en esta ocasión y tiene que ver con la conquista de Jericó. Jericó es la ciudad más antigua del mundo y eso lo dicen los arqueólogos, los estudiosos, aquellos que son especialistas en antigüedades. Bien, en Josué, el sucesor de Moisés, en el capítulo 6, del 1 hasta el 14, encontramos parte del relato de la toma de Jericó. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, el arca del pacto. El 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Aquí nosotros vemos la mano poderosa, maravillosa de parte de Dios y cómo Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos para nada. Jericó, en el año 1200 antes de Cristo, casi en la misma época en que los griegos destruían Troya, el pueblo de Israel conquistó, es decir, o tomó milagrosamente por la mano de Dios, desde luego, la ciudad de Jericó. Y los hallazgos que se han hecho hasta hoy han sacado a luz pruebas incontrovertibles que demuestran que tal hecho realmente aconteció. Porque hay algunos que piensan que eso es un cuento, es una fantasía, es una fábula, pero resulta que eso se dio. Aquí cabe hacer una observación importante. A pesar que la Biblia señala a Enoc como la primera ciudad del mundo, eso está en Génesis 4:17, fundada por el primer ingeniero civil. ¿Quién fue ese ingeniero civil? Caín. Los vestigios más antiguos se encuentran en Jericó, cuyos cimientos muy anteriores, incluso a los de las grandes ciudades de Mesopotamia, datan de los años entre 10.000 y 8.000 antes de Cristo. Vean qué interesante este dato. Resulta que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la primera ciudad que fue construida por el primer ingeniero civil que se conoce en la Biblia, como fue Caín, no se ha encontrado hasta hoy, hasta la fecha, ningún vestigio de esa ciudad. Por lo tanto, Jericó sigue siendo la ciudad más antigua del mundo.
Antes de la aparición de la Escritura, Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras, era el centro de una intensa actividad comercial. De ahí partían y llegaban caravanas y desde y hacia los más apartados confines del mundo de aquel entonces, transportando las más variadas mercaderías de aquel entonces. Jericó se encuentra ubicada a 23 kilómetros de Jerusalén y a 25 metros bajo el nivel del mar, en la ribera occidental del Jordán, sobre una llanura rica y extensa próxima al Mar Muerto, bajo cuya agua yacen los restos de Sodoma y Gomorra. Para entonces, un oasis rico en palmeras, dátiles y pozos de agua. En el verano, las temperaturas pueden alcanzar hasta 48 grados Celsius o 48 grados centígrados. Con el paso de los años, la ciudad llegó a ejercer notable influencia sobre el sector occidental del Medio Oriente y a atraer individuos de otras latitudes que veían en ella un lugar de prosperidad y poder. En Jericó vivían los cananeos, quienes efectuaban ofrendas a Moloc, que era el dios de ellos, arrojando niños a las llamas y practicando terribles abominaciones que ofendían a Dios. Ahora nosotros vemos en los primeros 5 versículos de este pasaje que Dios le da una orden a Josué. No se trata de trompetas metálicas, ya lo leímos, eran cuernos de carnero, utilizados como instrumentos de viento. Su sonido ronco y potente servía para convocar al pueblo, en este caso como alarma para la guerra. En esta fascinante narración se le da mucha importancia al número 7, símbolo de la perfección y la plenitud. 7 sacerdotes tocan 7 trompetas y los muros se vienen abajo el 7º día. Es que el número 7 para el pueblo judío significa perfección y el número 6, imperfección. Por eso el 6 es la imperfección de la imperfección de la imperfección. No es el 666, como muchos dicen por ahí. ¿Por qué? Porque no existía el sistema métrico decimal. Por eso es inapropiado decir 666, sino 666. Y en este caso es 777, perfección plena. La procesión del Arca del Pacto, la presencia de los sacerdotes y el toque de las trompetas hacen que la acción desplegada por los israelitas reúna todos los rasgos de una ceremonia religiosa. Eso se vuelve más interesante todavía. ¿Por qué? Porque aquí en Josué 3:3 dice lo siguiente: y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas, sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Entonces, por eso es que hay como una especie de ceremonia religiosa con el arca del pacto, porque el arca para el pueblo judío
bueno, era la presencia misma del Señor con ellos. Además de todo eso, todo el pueblo gritará con fuerza. Con la misma expresión hebrea se designa tanto el grito de guerra que lanzaban los combatientes para enardecer sus ánimos e infundir terror a sus enemigos, como lo vemos en 1 Samuel 4, del 5 al 7, y como las aclamaciones del pueblo en la fiesta religiosa. Por otro lado, Josué define la estrategia de ataque. En primer lugar, llama a los sacerdotes. En segundo lugar, llama al pueblo. En tercer lugar, el orden de la marcha. Los hombres armados, los sacerdotes con sus bocinas, el arca del pacto y la retaguardia. Por último va el pueblo. Todo mundo va a la guerra. ¿Cómo es posible? Es la orden de Jehová. Pero esta guerra no es cualquier guerra. No, porque tiene algo muy particular, algo muy fuera de lo común. Josué inicia las operaciones para entrar a Jericó. Él va como todo un estratega, el que dirige, el que maneja, el que orienta, el que ordena de qué manera se va a proceder. Josué ordena que el arca del pacto dé una vuelta a la ciudad. De esa manera hay un reconocimiento, pudiéramos decir un reconocimiento del terreno en donde se van a desenvolver. En segundo lugar, Josué, un líder madrugador. Y Jesús era madrugador. Lo dice también la palabra del Señor allá en los evangelios. Muy de mañana, en la madrugada, antes que salir el sol, Jesús se ponía a orar. Se ponía bajo la dirección del Padre para que le ayudara, para que le orientara en todas las tareas que iba a realizar día a día. Los sacerdotes toman el arca con las 7 bocinas andando y tocando sin parar. Todo mundo marcha. Cada día daban una vuelta y así sucesivamente hasta completar 6. Aquí nosotros vemos algo que nos debe de motivar a seguir las instrucciones que el Señor nos da en su palabra, a ser obedientes, a tratar de cumplir su voluntad para que las cosas salgan bien. La lección que aquí nosotros encontramos es que el líder está orientando al pueblo de tal manera que se ajusten a lo que el Señor le ha ordenado, le ha indicado. Y es ahí también donde nosotros debemos buscar cómo ajustarnos, cómo someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios, a lo que Dios demanda, a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora vienen, después de hacer toda esta diligencia, los muros caen e Israel triunfa. 7 vueltas solamente el 7º día. Los sacerdotes tocaron la bocina 7 veces y Josué dio la orden al pueblo de gritar porque Jehová había entregado la ciudad. El pueblo obedeció a su estrategia y los resultados fueron exitosos. El muro se derrumbó. Hay tantos muros que nos rodean hoy en día y no se derrumban. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos las instrucciones del Señor, no le pedimos la dirección a Dios, no nos sometemos a las instrucciones que Él nos da. Y en este sentido, una vez más, podemos darnos cuenta y aquí vemos que Dios ilustra de tal manera que emplea lo necio para confundir a los sabios. Por ejemplo, la vara de Moisés.
la rústica onda de David, los ridículos cántaros y antorchas de Gedeón, y ahora las trompetas de cuerno de carnero de Josué. Esto es maravilloso. Es decir, que la mano de Dios se manifiesta de tal manera que no es con espadas ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, como lo dice el profeta Zacarías. Dios hace cosas maravillosas. Dice que Él ha avergonzado a los sabios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, a los sencillos, a los humildes. Eso es maravilloso. Y aquí lo vemos de una manera tan sencilla. ¿Cómo es posible el caso de Gedeón? Que con 300, un ejército de 300 hombres, es ridículo, es absurdo eso, pudo enfrentar a un ejército de los madianitas de 135,000 hombres. Eso es un disparate, pero dice la misma Biblia que lo loco de Dios es más sabio que el más sabio de los hombres. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona cada día y reconocemos que así como tuviste y diste poder a tu pueblo para tumbar los muros de Jericó, sabemos que como tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ese mismo poder se puede manifestar, Señor, en todos aquellos muros que nos rodean actualmente. Muros de injusticia, muros, Señor, de corrupción, de venganza, de inquina. Todos esos muros pueden ser derribados, de injusticia, de iniquidad. Padre, sabemos que tú los puedes tumbar también. Solamente te pedimos que nos ayudes para someternos, sujetarnos a las instrucciones que tú nos das a través de tu palabra, y así, Señor, como Josafat logró también triunfar sin necesidad de usar la fuerza, porque tú le dijiste que tú harías esa guerra. Señor, sabemos que tú puedes hacerla también por cada uno de nosotros. Quédate acompañándonos cada día y danos la fortaleza para permanecer firmes y fieles a ti. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.